Hola de nuevo y continuamos con el curso de Fundraising. En esta ocasión vamos a hablar de telemarketing en este módulo número 5. Vamos a ver todas las posibilidades que nos ofrece el teléfono a la hora de captar fondos, recursos, socios, padrinos, donantes, etc. Lo primero que tienes que saber antes de captar por teléfono es que el telemarketing pertenece a lo que se le llama la lógica del pequeño donante y que hemos visto perfectamente en qué consiste en los primeros módulos de este curso, ¿de acuerdo? Así que el telemarketing es una técnica perfectamente complementaria a la del face-to-face y que busca pues sumar muchas personas a la base de donantes que ya tenemos a partir de cuotas muy pequeñas o muy accesibles al bolsillo de cada persona. No es una técnica para pedir grandes cantidades de dinero, ¿de acuerdo? O al menos en su fase inicial. Lo segundo que tenemos que saber de telemarketing para activar cualquier tipo de campaña son los elementos que vamos a necesitar. En primer lugar, una base de datos, ¿no? Tenemos que llamar a personas, por lo tanto necesitamos tener contactos registrados. Y los campos mínimos necesarios pues son el nombre y apellido y el teléfono. Y si disponemos ya de email, domicilio, pues ya es perfecto. Pero para empezar tenemos que tener un teléfono y un nombre de persona, ¿de acuerdo? Luego, a medida que avancemos en este módulo, vamos a dedicar un apartado a hablar de la ley de protección y privacidad de datos, ¿vale? Porque según esté avanzada esta ley en tu país, pues tendrá una influencia decisiva a la hora de conseguir los datos y tener una buena base de contactos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo es el perfil comercial? Una persona que trabaja en telemarketing, en primer lugar, tiene que tener un perfil comercial claramente, ¿no? Tiene que estar orientado a resultados porque el objetivo de la llamada es que esta persona termine siendo socio y donante de tu organización. Pero ¿qué más necesita tener una persona? Bueno, dadas las características del teléfono, donde la voz es el principal factor, es la principal herramienta, pues esta persona tendrá que tener una excelente comunicación, una buena dicción y sobre todo generar confianza a partir de la voz. Y eso es algo que no todo el mundo consigue y que no todo el mundo puede hacer. Bueno, porque dependen muchos factores, unos que son naturales, es decir, el mismo timbre de voz, y otros factores que sí que se pueden trabajar, ¿de acuerdo? A través de la excelencia telefónica, de la amabilidad, de trabajar un buen discurso, etc. Y una parte muy importante es el tema de la escucha activa, ¿vale? Un telemarketer no solo tiene que hablar, es más, mientras menos hable mejor. Siguiendo la misma lógica que el facer, mientras más haga participar a la persona, mucho mejor. Porque cuando una persona participa y se siente involucrada en una conversación, es más probable que su interés aumente en aquello que le estás contando, ¿de acuerdo? Muy bien, y lo que también necesitamos es un mínimo de infraestructura, es decir, una línea telefónica, un ordenador y un CRM o un programa de gestión de socios o, como mínimo, saber utilizar muy bien el Excel, ¿vale? Para poder llevar el registro de todo el proceso de una campaña de telemarketing. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a que, tienes que hacer una primera llamada y anotar el día, la hora y el campo observaciones, cómo transcurrió esta llamada. Si la llamada evoluciona favorablemente, pues probablemente tengas que hacer una segunda llamada, pero le tendrás que asignar un tiempo prudencial, ¿no? Entre la primera y la segunda llamada. Pues a eso me refiero con el proceso y esto es lo que vamos a ver en esta diapositiva. Mira, cualquier campaña de telemarketing se basa en un mismo proceso. Primero tiene que haber un contacto inicial. Es decir, independientemente si el lead, si la persona a quien llames pertenece a un contacto catalogado como frío, es decir, que desconoce totalmente la actividad de tu ONG y no sabes quién eres, como si la persona ya es simpatizante, lo primero que tienes que hacer es un contacto telefónico con la voz, explicando quién eres, qué hace tu organización y cómo le puedes ayudar, ¿de acuerdo? Si la llamada transcurre de forma positiva, lo segundo que tendrás que hacer es solicitarle el email porque le vas a enviar lo mismo que le has comentado por teléfono a través de la voz, pero en forma de documentos gráficos, en forma de PDF, mediante enlaces a la web.
porque la persona necesita confiar en ti y tú necesitas tejer una relación de confianza, porque a través de la voz solo es difícil, ¿vale? Bueno, pues entre la primera llamada y la segunda tiene que transcurrir 5, 6, 7, 8 días, eso lo eliges tú, donde la persona a la que has llamado necesitará verificar que todo lo que le has dicho es cierto mediante consultas a tu página web, mediante redes sociales, mediante la revisión de lo que le has adjuntado en el email, y considerará la opción de donarte o no donarte, ¿de acuerdo? Muy bien, el tercer paso de este proceso es cuando tú lo llamas a esta persona por segunda vez y esta persona ya debería tomar una decisión, ¿de acuerdo? Porque ya ha tenido un tiempo prudencial para revisarse la información e informarse sobre la actividad de tu ONG. Mira, por experiencia te voy a decir una cosa. La mayoría de la gente, afortunadamente, es muy educada y le cuesta mucho decir que no. Le cuesta mucho decir que no por una cuestión de educación y por no querer quedar mal ante otra persona. Entonces, la persona que tengas a la otra línea del teléfono, en lugar de decirte que no, a lo mejor te da largas y a lo mejor te dice, mira, aún no he tomado ninguna decisión, mejor si me puedes llamar dentro de un mes. Cuando empiezan así, prácticamente el 99% de los casos no te va a donar. Así que para que no pierdas tiempo y no sufras un desgaste, ¿no?, de ir persiguiendo a esta persona y obviamente para no molestar tampoco a esta persona, intenta obtener la donación en esta segunda llamada, ¿de acuerdo? Sí, es cuestión un poco de orientarte a resultados, ¿sí? Y bueno, y la cuarta y última fase pues es la donación o es la no donación, es decir, pues si la persona te ha dicho que no, pues tú apuntas en tu base de datos que a esta persona no le interesa o la vuelves a intentar llamar dentro de 6 meses, un año, etc. Bien, pues fíjate estos 4 ingredientes, estos 4 elementos que vas a necesitar para aplicar la fórmula del telemarketing. En primer lugar, tienes que trabajar muy bien la voz y interiorizar el discurso y la presentación de tu ONG que quieres transmitir. En segundo lugar, a partir de la campaña que estés presentando, tienes que elaborar un material de entrega, un PDF, una memoria, una revista, etc. Y este material va a ser el que vas a enviar por email a la persona con la que has tenido una conversación telefónica. En tercer lugar, ten en cuenta que esta persona automáticamente, si es que tiene un mínimo interés, va a entrar en tu página web, va a consultar tus redes sociales, así que por favor intenta tener muy bien trabajada esta parte, ¿de acuerdo? Y en cuarto lugar, en caso de que vaya hacia adelante su intención de donar, asegúrate que el proceso de pago, ya sea a través de online, por tarjeta de crédito, cuenta bancaria, dé total seguridad a esta persona. Así que esto también dependerá de cómo tienes construida tu página web y de la vinculación que tiene con el departamento de administración. Muy bien, vamos a ver los diferentes tipos de campaña que tu ONG puede ejecutar, puede activar, puede, bueno, intentar llevar hacia adelante a través del teléfono. Mira, la primera, y seguro que es la que más te interesa, es aquella campaña que intenta conseguir nuevos socios y donantes, ¿de acuerdo? Vamos a explicar en qué consiste cada campaña más adelante en este mismo módulo. La segunda campaña es que una vez ya tienes estos primeros donantes, sugerirles un aumento de cuota, pero te estarás preguntando, ¿a todos los donantes? No, hay que segmentar por cuota de donación y aquellos que tengan la cuota un poco más baja, pues hay que intentar después de 6 meses, un año y medio, que aumenten su cuota, ¿de acuerdo? Luego, una tercera campaña que puedes implementar es la que yo llamo campaña especial o campaña estacional o campaña que surge a raíz de una emergencia social. Puede que haya pasado algo que esté vinculado directamente con tu ONG y necesitas más fondos, más ingresos para llevar más ayuda o para comprar más medicamentos, más alimentos, etc. Pues debido a esto necesitarás hacer una campaña especial a los socios que ya tienes, ¿de acuerdo? Luego te diré un poco cómo funciona este tipo de campaña.
Y en cuarto lugar, sí, mira, si no tienes presupuesto, si no tienes base de datos, si eres una ONG muy pequeña, te voy a proponer una fórmula que te permitirá tener y adquirir los primeros socios, ¿de acuerdo? Muy bien, mira, es esencial para este tipo de campaña de telemarketing trabajar con los datos, ¿vale? Y los datos pueden ser datos fríos, es decir, aquellas personas que no han escuchado, ni sentido, ni te han visto, que desconocen totalmente qué hace tu organización, son catalogados como datos fríos. Suelen ser aquellos que vienen en una base de datos que has comprado. Y cuidado con comprar base de datos, de contactos, porque en algunos países ya empieza a ser ilegal. Sobre todo la Unión Europea están empezando a avanzar mucho en proteger la privacidad de las personas y este tipo de prácticas comerciales ya no están permitidas. Así que, por favor, revisa la política de privacidad y protección de datos de tu país para no cometer ninguna acción ilegal ni que moleste a las personas. También debes saber que aquellas personas que ya se posicionan a favor de tu organización o que son simpatizantes o que han apoyado tu causa a través de una firma o que son seguidores de tus redes sociales o que leen frecuentemente tu newsletter, pueden ser catalogados como tibios o calientes, y esto es lo que se llaman leads. Y estos leads son aquellas personas que aumentan el porcentaje de conversión porque ya conocen, entonces ya, digamos, tienes mucho terreno ganado a la hora de intentar que estas personas se conviertan en socios donantes. Independientemente, sea cual sea el origen de tus datos, ten mucho cuidado con la legalidad y la protección de los datos, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver de qué forma tu ONG puede trabajar una estrategia de telemarketing. Bien, pues a partir, con la colaboración de tu personal interno, de voluntarios, de alguna persona de comunicación, de captación, que quiera hacer una prueba. E insisto, es una prueba porque ningún equipo de telemarketing consolidado lo va a hacer a menos que no reciba una remuneración, una contratación, ¿de acuerdo? Porque es un trabajo y exige un mínimo de profesionalidad. Pero bueno, para hacer una prueba puedes empezar con voluntarios a ver qué tal te funciona. Otra opción es externalizando este servicio a una consultora externa, cosa que a lo mejor si eres una ONG pequeña aún no puedes hacer. Entonces, ¿cuál es la fórmula que siempre recomiendo? Bien, pues es un modelo mixto. Es empezar a trabajar en una campaña de telemarketing con un equipo interno. Una vez tienes los primeros resultados, puedes empezar a externalizar el servicio y con el equipo interno de tu trabajo se puede encargar de la fidelización en lugar de la captación. Porque nadie mejor que las personas que trabajan en tu ONG para fidelizar a aquellas personas que han decidido apoyar la causa a través de una aportación económica. ¿De acuerdo? Bien, entonces 3 tips que quiero darte cuando desarrolles tu primera campaña de telemarketing, que te recuerdo que te la voy a explicar paso a paso cómo lo tienes que hacer. En primer lugar, antes de pedir tienes que agradecer. Sobre todo en el aumento de cuota cuando las personas ya te están donando. Entonces tienes que empezar agradeciendo. Si es una persona a la que quieres convertirla en socio, agradece su apoyo, agradece su labor o agradece simplemente el hecho de que te esté prestando atención, aunque sean 5 minutos a través del teléfono. La amabilidad te va a llevar a todas partes. La sonrisa telefónica se va a transmitir a través de la línea telefónica. La escucha activa te va a dar pistas de aquello que te está diciendo la otra persona para orientar en un sentido o en otro la conversación, ¿de acuerdo? Así que, sobre todo, la voz tiene que cumplir esta serie de parámetros, ¿de acuerdo? Otra cosa que tienes que hacer es personalizar la llamada. No todas las personas tienen el mismo comportamiento ni interés. Por lo tanto, si ya has registrado una primera llamada con una persona, anótate todas aquellas características individuales, aquella conversación que has tenido con esta persona. Porque en una segunda ocasión, cuando la llames, esto que has apuntado te va a servir como hilo conductor. Vas a saber si has tenido una buena conversación, qué es aquello que más le interesa en tu ONG, con qué campaña se posiciona más. Y tú puedes utilizar esta información para orientar de una forma más concreta a que esta persona haga finalmente una donación.
Y por último, el cierre. Mira, te he puesto no somos amigos y es algo intrigante, ¿no? Y te preguntarás, ¿por qué me has puesto esto? Te digo porque, bueno, he visto que muchas personas cuando tienen una conversación telefónica y suele ser agradable, tienen la sensación de que están hablando con un amigo y no estás hablando con un amigo, tú eres un profesional y el objetivo número 1 de esta conversación es que termine dando una donación. Así que no te tiemble la voz cuando tengas que no interrumpir el buen rollo que has creado, sino que orientar toda la conversación, por muy agradable que sea, a preguntarle: ok, señor, ok, señora, es un gusto hablar contigo, pero quiero saber si vas a apoyarme finalmente con una donación económica o no. Porque lo que no puedes hacer es estar minutos, horas hablando con la misma persona sin conseguir absolutamente ningún resultado. Por eso que tienes que estar muy orientado a resultados, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a hablar de los diferentes tipos de campaña y quiero empezar con la campaña de socios, ¿de acuerdo? ¿Cómo conseguimos nuevos socios y donantes? En primer lugar, tienes que tener una base de datos que te permita contactar con aquella persona, ¿de acuerdo? O sea que el teléfono es algo imprescindible que tienes que tener, si no, no puedes empezar lógicamente. En segundo lugar, tienes que saber que para intentar que las personas se sumen a tu ONG, tienes que informarle de algo más que la actividad regular y cotidiana de tu ONG, ¿de acuerdo? Tienes que informarle de que actualmente estás haciendo una campaña que necesita de su ayuda. Porque, te cuento el porqué, ¿de acuerdo? Este sentido de urgencia. Si a una persona la intentas convencer de que apoye económicamente a tu ONG en función a todo lo que has ido haciendo a lo largo de tu trayectoria como organización, esta persona puede pensar, bueno, pero si esta ONG ha existido sin mi ayuda, puede seguir haciéndolo. Entonces, tienes que enfocar esta petición de ayuda a partir de una nueva campaña que excepcionalmente requiera de más ingresos. Por eso, por este motivo y no por otro, le estás llamando a esta persona. Además, esta campaña te permitirá diseñar y pensar en un nuevo material de entrega que, acuérdate, en la segunda parte del proceso le tendrás que enviar a esta persona por email para que esta persona, una vez finalizada la conversación, pueda revisarlo en su casa tranquilamente, ¿de acuerdo? También en este tipo de campañas, la de socios, exige un seguimiento, es decir, muy pocas veces, vamos, es muy difícil que pase esto, conseguirás que una persona a la primera llamada, al primer contacto telefónico, decida ser socio de tu ONG, al menos si no te conoce. Lo más habitual es que se necesite 1, 2, 3, 4, 5 llamadas, ¿de acuerdo? Para que esta persona se decida a hacerse socio, ¿vale? El otro tipo de campaña es, una vez que ya tienen los socios, le vamos a intentar que aumenten su cuota. Pero no a todos, sino vamos a segmentar por tipo de cuota y a las más bajas vamos a seleccionarlos en un Excel y los vamos a llamar. Y para que este ejercicio te resulte mucho más fácil, he elaborado este ejercicio donde te sugiero un tipo de elaboración de discurso elaborado en 5 pasos. Mira, la primera es la forma de presentarte, la justificación de la llamada, los beneficios fiscales, la subida de cuota y la despedida. Mira, en torno a los beneficios fiscales hay países, como puede ser el caso de España, donde el Ministerio de Hacienda da incentivos a las personas que hacen una donación a una entidad no lucrativa, devolviéndole el 75% de los primeros 150 euros que done a una entidad, ¿de acuerdo? Si me estás escuchando fuera de España, intenta buscar algo parecido, algún beneficio, alguna ventaja que tenga un donante a la hora de participar con una ONG. Ya sé que esta no es la principal motivación, pero te puede ayudar un poco a que esta persona tome una decisión de aumentar la cuota. Y fíjate, si estás escuchándome desde España, te propongo que utilices este Excel, que es muy sencillo. Mira, la fila superior, que es esta aquí que te señalizo, tiene que ver con una donación anual, que puede ser de 120 euros, por lo tanto 10 euros al mes, por 12 meses, sin incentivo fiscal. Esto es lo que la persona cree que paga
realmente a una ONG. Pero si esta persona tiene incentivos fiscales y hace la declaración de la renta, de Hacienda, en realidad, al devolverle un 75%, terminaría pagando solo 30 euros al año y terminaría haciendo una donación mensual de 2,50 céntimos. Porque de cada 10 euros, Hacienda te devuelve 7,50 euros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sugiero que haga tu equipo de telemarketing? Que antes de llamar a esta persona, mire en su ficha de socio cuánto es la aportación que hace, ¿vale? Y entonces tenga este Excel siempre presente en la llamada. Imagínate que una persona da, y te lo voy a hacer a tiempo real, 150 euros al año. Eso supone que al mes da una cifra de 12,50 euros. Y en realidad, si se acoge al incentivo fiscal, solo estará dando al mes 3,13 céntimos. Por lo tanto, es muy fácil convencer a una persona que aumente la cuota cuando realmente se da cuenta de todo lo que está aportando. Muy bien, continuamos con la campaña especial, estacional o de emergencia, que es la que yo llamo. Mira, cuando hay una emergencia social es totalmente imprevisible. Puede haber pasado algo, una catástrofe humanitaria o algo que incida muy negativamente en la causa que estás trabajando, que necesites urgentemente incrementar los fondos. Bueno, pues es la oportunidad para realizar una campaña de telemarketing, informar y sensibilizar a tus socios. Más que a socios nuevos, está dirigida a los socios que ya tienes, ¿de acuerdo? Que ya conocen la realidad de tu ONG y sabes que si estás haciendo este tipo de llamadas es por una razón de peso, ¿de acuerdo? Ya están sensibilizados, así que solo tienen que colaborar un poquito más. La otra opción, la que no se corresponde con una emergencia social, es lo que yo llamo estacionalidad y te la da el calendario. Mira, hay determinadas fechas del año, como puede ser el verano, los meses de calor intenso o bien la Navidad en diciembre, donde pueden producirse una serie de factores. Por ejemplo, que aumente el calor o que se produzcan una temperatura muy fría que afecte, por ejemplo, a tus beneficiarios. Imagínate que a las personas que no tienen techo, que no tienen hogar y que duermen en la calle, pues estas condiciones de frío o de calor adverso pues necesita un cuidado especial. Entonces necesitas destinar más recursos. O también pueden ser, por ejemplo, ahora me estoy acordando, una ONG de animales que sabe que cuando llega en verano, desafortunadamente y por desgracia, muchos animales son abandonados porque sus dueños se van de vacaciones y no los tienen en cuenta. Pues saben que hay un aumento en los refugios de acogida de estos animales, por lo tanto se necesitan más recursos. Bueno, pues sabiendo que debido a la estacionalidad necesitan más recursos, pues puedes ya planificar este tipo de campañas, ¿de acuerdo? Para ello necesitarás trabajar las equivalencias, es decir, ¿en qué vas a emplear los fondos que te dé una persona? Imagínate que le pides 25 euros. Pues le tienes que decir al finalizar la campaña, y ya vamos al punto de transparencia, qué has hecho con estos 25 euros, qué has podido conseguir y una vez terminada la campaña mostrarle los resultados reales. Porque acuérdate que es una campaña especial y necesitas ser totalmente transparente, ¿de acuerdo? Muy bien, y ahora ¿cómo trabajamos mi primera campaña? En el caso de que seas una ONG con muy pocos recursos y con muy poca infraestructura, puedes empezar a adquirir tus primeros socios. Mira, te voy a proponer una fórmula a ver qué te parece. Imagínate que en tu ONG trabajan 10 personas entre personal fijo, voluntarios y colaboradores. Le tienes que decir que cada persona se comprometa a traer en una semana una lista con 10 personas. Y estas 10 personas tienen que estar compuestas por sus datos personales y su vinculación personal. Mira, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que un voluntario de tu ONG lleva trabajando unos meses, ¿de acuerdo?, en tu organización. Pues le tienes que pedir que para la próxima semana en un papel te dé una lista con 10 personas, con su nombre, con su teléfono y el vínculo que tienen con este voluntario.
porque cuando tengas todas estas personas recogidas, si las 10 personas te traen 10 personas, ya tendrás 100. Por lo tanto, podrás empezar a llamar a 100 personas diferentes. ¿Quién tiene que llamar a estas 100 personas? Bueno, pues un telemarketer, una persona que no tenga ningún vínculo personal. ¿Por qué digo esto? Porque a veces puede dar vergüenza pedirle, por ejemplo, a tu madre, a tu hermano, que hagan una colaboración con tu ONG. En cambio, si no existe este vínculo personal, pues, se puede realizar esta llamada sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? También sobre 100, a ver qué resultado tienes, nos va a servir un poco para medir la conversión y también para trabajar las objeciones. Objeciones son aquellas respuestas negativas, aquellos argumentos en los cuales las personas se basan para no hacerte una donación. Así que si lo sabes de antemano, el día que hagas una campaña de verdad de telemarketing, podrás trabajar esto con previsión y con cautela, ¿no? Es decir, podrás tener las contraargumentaciones ya trabajadas en el caso de que una persona te dé una objeción, ¿de acuerdo? Muy bien. Es muy importante hacer el seguimiento de las llamadas, por eso tienes que tener un sistema de registros, que puede ser un programa CRM o si no tienes presupuesto para ello o no tienes infraestructura, puedes tener un Excel bien organizado. Pero el Excel tienes que crear un sistema de alerta, es decir, si tú has hecho una primera llamada y esa persona te ha dicho que lo llames en una semana, ¿cómo vas a asegurarte que realmente te vas a acordar de llamarla en una semana? Así que puedes crear en Google Calendar un tipo de alerta o puedes filtrar por el documento Excel a partir de fecha de emisión de llamada y crearte recordatorios del día que lo tienes que llamar, ¿de acuerdo? ¿Esto para qué te sirve? Bueno, pues para tener estadísticas. Si tú vas llevando un registro de llamadas, sabrás, por ejemplo, a qué hora es más efectivo llamar, a qué hora encuentras a más personas en casa o a qué hora las personas han salido a trabajar y te pueden atender más tiempo y más minutos en una conversación telefónica, o qué ciudad o qué barrio dona más a la causa de tu ONG. Bueno, todo este tipo de estadísticas que van a ser muy útiles para tu ONG. Y en último lugar quiero hablarte del pack de bienvenida, porque supone el primer paso para trabajar una estrategia de fidelización. Puede que tu ONG no tenga recursos ni tenga grandes cosas que ofrecer, pero bueno, puede ser una carta firmada a mano por el director o directora de tu ONG. No es tan importante lo que das a esta persona, sino como mostrarle agradecimiento, ¿vale? Si tienes un poquito más de recursos, pues puedes regalarle una revista, un dossier, una postal, algo que tenga valor y que le haga especial ilusión a la persona, ¿de acuerdo? Pero el principal objetivo es agradecerle su aportación como socio, ¿vale? Y también te irás acostumbrando a estandarizar el circuito del socio donante, es decir, a tener un proceso de verdad, desde que llamas por primera vez a una persona, hasta que elaboras el discurso, hasta que esta persona se hace socio, hasta que paga, hasta que recibe en su casa un pack de bienvenida. Es todo un proceso que mientras más los tengas interiorizado, mucho mejor te va a ir en tu campaña de telemarketing. Muy bien, vamos a ver qué requisitos son necesarios para que tengas un buen equipo de telemarketing, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar, la persona que esté encargada de conseguir socios a través del teléfono tiene que ser una persona regular y constante. ¿Te acuerdas de la ley del 100, 10 y 1 que funcionaba en face to face? Pues aquí es exactamente lo mismo. De cada 100 llamadas que hagas por teléfono, solo vas a conseguir contactar con 10 y de esas 10 personas a las que has tenido una conversación, solo una va a terminar donando. Por lo tanto, necesitas ser constante y regular en tu trabajo. En segundo lugar, tienes que ser muy amable y tener excelencia telefónica. He tenido la suerte de compartir muchos años con un equipo de telemarketing un espacio y ver cómo día a día, aunque tuvieran malos días, no estuvieran en su mejor momento, estuvieran un poco enfermos, estas personas eran increíbles al teléfono. Una vez estaban empezando a trabajar, nadie notaba que estaban en un mal momento, eran súper amables
Y esto hacía que las personas, bueno, incrementaran su confianza en la ONG, porque también era un equipo de fidelización, y tuvieran siempre un buen trato cordial con estas personas. Así que la amabilidad es una herramienta que te va a dar muchos socios y donantes. En tercer lugar, tienes que ser una persona organizada. Acuérdate que tienes que tener un registro de llamadas y un registro de operaciones, ¿de acuerdo? Y en cuarto y último lugar, tienes que tener, bueno, un perfil comercial, porque lo importante es conseguir resultados. Así que si eres muy amable pero no cierras ventas, pues eres un mal comercial. Del mismo modo que si eres muy amable y no consigues que esta persona te haga una donación, pues el telemarketing no es lo tuyo, ¿de acuerdo? Así que bueno, esto ha sido el módulo de telemarketing. Date cuenta que existen varias formas de trabajar y varias formas de formar un equipo de telemarketing, ¿de acuerdo? Hay varios tipos de campaña. El primero es conseguir socios. Te he hecho una propuesta muy concreta sobre cómo conseguir tus primeros socios, y una vez que tengas tus socios, concéntrate en la estructura y el proceso. Es decir, vamos a estandarizar todo aquello que nos funciona y vamos a intentar mejorar aquello que no nos funciona tanto. Muy bien, finalizado este módulo, te espero en el módulo número 6, que hablaremos de las alianzas estratégicas con empresas. Nos vemos luego. Chao.